porque interfaz o objetos de límite, objetos de boca. Las interfaces se utilizan notificaciones siguientes del esquema pool. Ok. Ahí ya lo vamos a ver porque en realidad nosotros habíamos resuelto la estructura con un push, no con un pull. ¿Sí? Sí. Así que yo voy a revisar esto, pero ya se los hago como quedaría en la notificación push, tal cual para que quede consistente con la estructura, si no le va a quedar cruzado. ¿Sí? Notificar cliente, suscribir y observador plan de entrega. Enviar notificación, ok, acá ven, se pasa el gestor a sí mismo porque él va pidiendo la fecha, el dominio, el texto y el teléfono, y acá pide la fecha, el dominio, el texto y el correo. En realidad, esto, digamos, no hubiera hecho falta una notificación del tipo pool, porque o email o teléfono podría resumirse en un único parámetro, digamos, ¿sí? Con lo cual esto podría haber sido tranquilamente de tipo push, ¿sí? Incluso podría haber puesto acá que dato, contacto, y acá lo mismo. Ok. Y acá me da la fecha, hora, el dominio, el texto y todos a los que les tengo que notificar. Por eso él acá lo define como un array. ¿Estamos? Lo mismo pasa acá. Entonces, él, cuando obtiene toda esta información, hace un loop para enviar el SMS y hace un loop para enviar el email, ¿sí? Estos mensajes, ¿sí?, se convierten. Vieron que antes eran mensajes que invocaba el manejador, se convierten en mensajes de tipo self, que el objeto de interfaz se llama a sí mismo una vez que le piden enviar la notificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto está, ¿sí?, y asume que las interfaces están creadas. Yo les voy a mostrar, digamos, la solución si las interfaces no asumen que estén creadas. ¿Estamos acá? ¿Borro? ¿Puedo borrar? Bien. Entonces, voy a borrar esto. Y adentro también. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Entonces, ven, acá en notificar clientes, y acá lo que ustedes deberían hacer, digamos, en términos, si no van a asumir que los objetos están creados, hacen la creación del objeto de interfaz, ¿sí? Entonces, pantalla, interfaz SMS. Perdón, profe. Pero sí o sí tenemos que asumir que no están creados. No. Digo, estoy resolviéndolo de la otra manera. Ustedes lo resuelven como. Entonces, y después tengo. Se llamaba interfaz email. Tienen que respetar los objetos y las clases que vienen dadas, ¿no? No me empiecen a cambiar los nombres porque perdemos ahí la trazabilidad y están definiendo otros objetos, no están usando lo que ya está en el análisis. Y acá vamos a tener un bucle, ¿sí?, mientras existan interfaces para, y acá entonces lo que vamos a tener es suscribir, uno
el tipo, ¿cómo lo habíamos definido? El tipo y observador plan de entrega. ¿Qué función cumple suscribir, profe? Sumar. Recordemos que el observador. No, el observador. Vos tenías el observador y acá tenías un array, el sujeto. Y acá tenías un array de observadores. ¿Sí? Y esto lo tenés así. Acá tenés el observador. Y acá tenés el sujeto concreto. ¿Sí? Entonces, para que el sujeto concreto sepa a quién tiene que notificar, tiene que ir definiendo o agregando elementos a este array. Suscribir lo que hace es agregar elementos a este array. 1, 2 o N. ¿Sí? De hecho, este suscribir lo podrían haber modelado dentro de un bucle o podrían haber creado un suscripto, ¿sí? Es decir, el suscribir podría estar inmediatamente después del método de creación, no dentro de un loop. Digamos, en este caso son poco observadores. No, es una decisión de diseño del programador, ¿cómo que va a hacer? Que quiere ir juntando, por decir de alguna manera, quiere ir juntando todos los objetos de interfaz y después suscribirlo. Oye, no, me desentiendo de irlos juntando. Che, cada vez que voy creando uno, inmediatamente lo suscribo. Eso es una decisión de cada uno. Entonces después teníamos sí, acá el notificar, que es el método que implementa el sujeto concreto que está definido en la interfaz, ¿sí? Y este notificar lo que va a hacer es, ¿cómo le habíamos llamado al mensaje definido en el observador? Enviar notificación. Enviar notificación. Y a los dos, como es un método que está definido en la interfaz, pero es implementado por los observadores tienen que tener la misma firma, ¿sí? En ese método. Entonces, enviar notificación y era camión, ¿cierto? Dígame, no me acuerdo. Fecha, así empezaba, para que les quede consistente. Fecha. Sí. Dominio. Sí. .string. Sí. Texto. Sí. .string y contacto .string. Que ahí iría o el mail o Y el. acá va contacto, .string array tiene que haber sido. Ah, ¿Sí? eso sería para mandarle o el. Claro, para mandarle los contactos incluidos en el plan de entrega, porque vos se lo mandás a varios, ¿no? A varios clientes. Claro, la otra podría ser así un bucle por cada. O, claro, la otra es decir, che, acá yo hago un bucle por cada contacto, ¿sí? Lo que pasa es que en realidad eso implicaría que le estás dando una lógica al gestor de decir, che, tengo que iterar tantas veces. ¿Qué logras con esto? Che, toma, vos fíjate si tenés que iterar o no tenés que iterar. Le decís al observador que sea el responsable de notificar. Y como el observador, como tal, va a decir, che, ¿a qué? ¿A uno? ¿A varios? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, la lógica de la solución en términos de iteración se lo pones al observador. Bien. Entonces, luego, acá lo mismo, ¿no? Fecha de dominio, texto, string, contacto, no me devuelve nada. ¿Sí? Profe, Sí. en la opción que está ahí,
Sí. En ese caso, el sujeto no tendría un array de observadores. Sí, sino- va a tener lo mismo una no se raíz. da igual. Lo que pasa es que el tema es si los suscribe todos juntos, Cuando se suscribe de a uno, pero el array lo va a seguir teniendo. Porque acá de hecho tiene dos. ¿Se entiende? El suscribir agrega, no pisa. no mismo. ¿Sí? Agrega suscriptor. Profe, estaría mal que ahí, por ejemplo, devolviera un booleano para saber si sale bien o mal la... Podría ser, pero eso ya es una cuestión de implementación que no tiene que ver con la aplicación del patrón. Tiene que ver con decir, che, yo necesito saber si se pudo enviar, si se puede enviar a todos, si no se pudo enviar, si se cayó el servicio. Digo, acá puede haber mucha lógica, pero que no tiene que ver con el patrón, sino con la solución en términos de la notificación del envío. ¿Sí? ¿Qué? ¿Alguien más? Ah, creí que había alguien levantado. Entonces, acá vamos a tener enviar y esto lo podrían incluir un bucle y acá enviar ¿sí? ¿Estamos? Y después, no me acuerdo cuál es el método que sigue acá abajo. Uno que algo había puesto para acá. Solicitar forma de interpretación. Solicitar forma de el enganche, ¿no? Los métodos del análisis. Los métodos del análisis, ¿sí? Que yo no modifico, que no toco, digamos, que los dejo simplemente para que yo, docente, entienda dónde están enganchando el patrón que están aquí. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. A ver, opcional entonces. Opcional. ¿Sí? Si ustedes dicen, yo asumo que están creados los observadores, me ponen una notita como había puesto Andrés, se asume que los observadores ya están creados. ¿Sí? Lo único opcional es esto. Todo lo otro debe estar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok. Vamos a ver. ¿Me lo prestás? ¿Lo leo? El código, voy a tratar de entenderlo. ¿Quieren No me va a ser fácil. No. Nada, dale. Esta tiene cosas que ver. A ver, acá tengo un pseudocódigo que escribieron y que me parece que está bueno. Dice, enviar notificación. Sería este método. ¿Sí? En los observadores concretos, me pone ya en los observadores, porque en la interfaz es otra cosa. Método que reemplaza al actualizar. ¿Sí? Al actualizar propuesto en el patrón. Vieron que en el patrón se llama actualizar. Esta estaría reemplazando a ese actualizar el patrón que propone el patrón. Se envía por parámetro la información necesaria para generar la notificación a las interfaces, en realidad los objetos de interfaz. ¿Sí? En el parámetro contacto, ¿sí? Se envía la colección de email o número de celular según la interfaz. ¿Sí? Acá enviaré el celular y acá le enviaré dirección de email. Para realizar el envío de la notificación al email o teléfono correspondiente. Método polimórfico, palabra clave que debería aparecer, definida en la interfaz observador, que va a implementar cada interfaz concreta de distintas formas. O que va, más que implementar cada interfaz, no, recuerda, que va a implementar cada clase de interfaz de diferente manera. ¿Sí? Porque si bien la firma es la misma, fíjense que adentro hacen cosas distintas. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo lo que hace este objeto cuando recibe la notificación que este objeto.
la implementación, por eso estamos definiendo la interfaz, el método y que después cada uno lo implemente como quiera. ¿Sí? Bien. Enviar mensaje de texto. Se encarga de realizar el envío de SMS. El código contiene un loop para enviar cada dato a cada uno de los teléfonos celulares recibidos por parámetro. ¿Sí? En realidad, más que cada dato, lo que hace el loop es por cada cliente le envía la información o envía el mensaje de texto armado, ya, con el texto, el dominio y la fecha. ¿Sí? El enviar email va a ser más o menos lo mismo, se queda realizar el envío de email, el código contiene un loop para enviar, no cada dato, sino para enviar a cada email, ¿sí?, de cada cliente, información sobre el plan de negocio. La aplicación del patrón es aplicando notificación de tipo push, otra cosa que es importante, ¿no? Enviando por parámetro la información detallada y el identificador para establecer la interfaz, teléfono y uso, ¿sí? Entonces, ¿qué hasta acá? ¿Qué hemos dicho? Que son métodos que implementa cada objeto, pero que es un método que está definido en la interfaz. ¿Qué recibe y para qué recibe lo que recibe? ¿Sí? Por más que parezca redundante lo que estoy diciendo es, sí, ok, recibe toda esta información. ¿Y para qué la recibe? Esta información no la recibe lo mismo que para esto. Esta información o este dato, este parámetro, lo recibe para saber a quién enviar esto. Entonces, ¿para qué me sirve cada uno de los parámetros que está recibiendo? ¿Qué hace acá? ¿Sí? ¿Por qué si tenemos el mismo método, cada uno de los objetos lo implementa de manera diferente? ¿Qué hace en esa implementación? ¿Sí? El gestor dice tiene un método notificar clientes, método que dispara la ejecución del patrón, enganche con el análisis. Primero creando las interfaces, bueno, ella supongo que en tu solución habías creado los objetos de interfaz que serán observadores y luego llamando en un loop al método suscribir del sujeto concreto para que uno a uno se vayan suscribiendo los observadores a objetos de tipo interfaz. El loop finaliza cuando no hay más interfaces o objetos de interfaz en realidad creados, es decir, no hay más observadores concretos. Lo que me está diciendo es, che, ¿cuántas veces van a invocar acá el suscribir? O sea, ¿cuál es el límite del loop? ¿Sí? El que tiene que ver con la cantidad de observadores. Suscribir. Suscribe el observador enviándole como parámetro, en este caso, la interfaz email y la interfaz SMS. Que son objetos, deberías agregar, que no sé si está, que son objetos que cumplen con la interfaz observador. ¿Sí? Eso es importante, decir, che, lo que te estoy mandando, lo que voy a mandar acá, van a ser objetos que en realidad se pueden comportar como ley. Notificar, llama al método actualizar, enviar notificación para cada interfaz suscripta que implementa el método polimórfico, dependiendo de caso si interfaz es email o SMS. ¿Sí? ¿Quedó? Este pseudocódigo tendría todo el punto. Menos de esto, tiene menos puntos. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? ¿Consulta? Agregar eso nuevamente de último. Bueno. ¿Avanzamos entonces? ¿Pasamos el patrón? ¿Sí? Sí. ¿Lo hicieron? Levanten la mano. ¿Aló, seguro? ¿El resto? ¿Ah? ¿El resto qué? Lo leímos. Ah, lo leí. Bueno, pónganse a hacer. Tienen 20 minutos para resolver la estructura. Vamos. ¿Por dónde empezamos? Por aquí no sé. ¿Identifica la hoja? No. ¿Por dónde empezamos? Eso sí más adelante, pero lo primero que va en todos los patrones. ¿Ah? Leer la consigna. Muy bien. Pero no solamente la consigna, ¿qué más? Más el caso de uso, más la realización de caso.
Muy bien. Todo esto para poder identificar, ¿sí?, dónde vamos a aplicar este patrón. Este patrón es un patrón de estructura, con lo cual es más fácil partir de dónde. Del diagrama de clase. ¿Sí? Porque el diagrama de clase nos muestra el estructura. Si ustedes parten del diagrama de clase, probablemente, como van a ver acá, esperen que no me acuerdo, ¿sí?, ustedes fíjense que tienen algo del tipo A, ¿sí?, ¿es así? No me equivoco. ¿Sí? Entonces, lo que están diciendo es que A está conformado por A y a veces también por B. ¿Sí? Acá hay una estructura compuesta que puede ser multinivel, ¿no? Pues yo podría tener acá, digamos, en otro caso, podría tener acá y esto conformado por C. ¿Sí? El tema es que siempre en la estructura van a tener que poder identificar qué, en términos del patrón. ¿Esto cómo lo conocemos? Como hoja. Y esto, Raíz. Ah, es raíz. compuesto. ¿Sí? No estamos hablando de árboles ni de botas. ¿Sí? ¿Por qué hoja? Porque después de este elemento no tengo nada para abajo. Ustedes recuerden que esto modela una estructura de qué tipo. Modela estructura. Guarda. ¿Sí? Entonces, tengo un nodo, otros nodos, y así hasta que llego a un nivel que ya no tengo a ese elemento, no lo conforman otros elementos de la misma estructura. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito como segundo es en la estructura identificar hoja por un lado y compuesto por otro. ¿Sí? Ahora, la hoja y el compuesto, ¿sí?, la hoja y el compuesto deberían ser clases que ya provienen del análisis, ¿sí? Al menos la hoja, ¿sí? Al menos la hoja con el mismo nombre. Después podríamos llamarlo los compuestos de diferentes maneras. Si yo digo, bueno, ¿de dónde empiezo a tratar de tirar la cuerda? La hoja, ¿quién sería? Producto simple. Producto simple. En términos del análisis es producto simple. ¿Y el compuesto? Kit. Kit de producto. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, si ya tienen esto, casi que todo lo otro lo tienen resuelto. Tercero, lo que deberían es definir cómo se llama la clase o la interfaz de la cual heredan en términos de la estructura. Componente. ¿Sí? El componente no viene dado. ¿Sí? El componente lo van a tener que definir ustedes como parte de aplicar el patrón. ¿Sí? Entonces, van a tener un componente ¿sí? Que en la solución lo han definido con interfaz. Yo resuelvo la estructura del composite con herencia. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. ¿Sí?
componente, o podrían haberle llamado, si no le llamaban componente, podrían haber llamado producto, ¿no? Si querían darle un nombre más del negocio, ¿sí? Del cual en este caso heredan, en el caso de la interfaz realizan, ¿sí? Por un lado, producto simple, y por el otro lado, kit de ¿y cuál es la particularidad? Hasta acá la herencia queda claro, ¿no? Digo, producto simple es un componente, un kit de producto es un componente. Ahora, ¿cómo modelamos esto? De que A está conformado por A y a veces por B, o B está conformado por B y a veces por C. Eso se modela haciendo esto. Y esto es lo que por ahí le rompe el esquema. ¿Sí? Porque ¿qué estamos diciendo? Que kit está formado por, y hagan esto, kit está formado por, ¿qué? Por otros kits o por producto simple. Ustedes partan de acá. Bueno, si está formado por, pero la herencia, o sea, la agregación es como que los hace subir. Pero la herencia los vuelve a bajar, digamos, en términos de lo que es concreto. Entonces, el kit está conformado por otros kits o por productos simples. ¿Sí? Que es lo que tenemos en el análisis. Nosotros ese punto lo tienen que chequear. Ustedes tienen que chequear que lo que estén modelando acá no modifique en términos de cómo están conformados los elementos en el análisis. ¿Sí? Hagan ese punto de control acá. ¿Sí? Bueno, entonces, dijimos que ya tenemos la hoja y tenemos el compás. Recuerden, ¿por qué hice yo ese rulo? Porque en términos de la ejecución, ¿quiénes existen? Kit de producto, producto simple. En términos de ejecución, no existe. ¿Sí? Con lo cual, digo, porque ya lo vi en dos, si ustedes me hacen una línea de vida que diga componente, exacto, la mejor. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, bien, hasta acá ya más o menos tenemos la estructura. Vamos a ir identificando los otros elementos. ¿Qué otro elemento va en el patrón? El cliente. ¿Y quién es el cliente? Es aquel que necesita independizarse de la estructura. Es aquella clase que necesita decir, no me interesa quién, yo quiero que me respondan. ¿Sí? En términos de la ejecución, yo quiero que alguien me responda, sea un kit o sea un producto. ¿Sí? Eso es lo que está buscando el cliente. El cliente es como que se pone un velo, ¿sí? Y dice, che, la verdad, ¿quién está del otro lado? No me interesa. Yo lo único que quiero es que me responda. ¿Sí? Es como cuando, digo, se me ocurre ahora, digo, están se van a confesar, digo, no importa quién está del otro lado, ¿no? Digo, en términos religiosos, para quienes se confiesen, digo, no importa quién esté del otro lado, hay un cura, digamos, no importa si es Pepito, si es, no sé, digo, alguien me responde. ¿Sí? Es más o menos lo mismo en estos términos. ¿Sí? Yo cliente, quiero que alguien me responda. Cuando yo le pido algo, en términos de esta estructura, que lo que le estamos pidiendo es la visualización, que me responda. ¿Sí? Ahora, entonces, cuarto, vamos a
identificar, porque este sí viene del análisis al cliente. Y el cliente, en estos casos, probablemente a ustedes, primero, tienen que ver, si ustedes ven, en su dinámica, ¿dónde lo tengo? Acá. ¿Y qué? ¿Ustedes tienen la dinámica? Sí. Producto y kit están por acá, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. ¿Quién es el único objeto que en este caso de uso utiliza a kit y el producto? ¿Sí? Ahora, si yo viera, por ejemplo, la estructura, yo podría decirles que hay otros clientes de la estructura. Oferta podría ser un cliente de la estructura. ¿Sí? Después, por otro lado, probablemente detrás del pedido, si yo quisiera, podría hacerlo que sea un cliente de la estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que necesita es, che, yo quizás no sé en el detalle del pedido lo que hay, sé que hay elementos que lo consumen. ¿Sí? Ahora, en este caso de uso, está más sencillo, pero ustedes se tienen que fijar quién es el que usa a los objetos de la estructura y en qué momento los usa. Porque el momento está dado por la consigna. ¿Qué dice la consigna? ¿Qué tengo que modelar? La dinámica. ¿Para qué? ¿El pedido? No. Para la visualización de... Para visualizar, dice, yo necesito modelar la dinámica al momento de visualizar los productos. ¿Sí? Entonces, para mi estructura, para la estructura, a mí me interesa en este caso, el cliente que permite visualizar los productos. ¿Qué es cliente en este caso? Gestor. Entonces acá tenemos gestor pedido. Mi cliente fantástico. De acá venimos, ¿sí? ¿Por qué el componente? Porque eso, de esa manera es que nosotros logramos decir que el gestor se independice de quién le va a responder. ¿Sí? Programamos hacia la interfaz, porque el gestor dice, che, alguien me va a responder. ¿Quién? Alguien que cumpla con esta interfaz. Acá la interfaz está definida en términos de una clase, pero continúa siendo cumpliendo el rol de una interfaz. ¿Sí? Bien. Tenemos el cliente. Yo qué les diría, y bueno, ahora ustedes tenemos que empezar a completar esto. ¿Por dónde empezarían a completar ustedes? Por los métodos que ven sí o sí. Ok, yo empezaría por otro lado. ¿Qué es más fácil? No. O los atributos. ¿Cuáles son los atributos que irían acá? Y la descripción, por ejemplo, que salió el pide mostrar. No. ¿Qué iría acá? No es lo que se pide mostrar. ¿Qué iría acá? En esta clase. Los que son comunes. Porque los que son comunes, gente. Si tenemos una herencia, usemos la herencia. ¿Y qué más? Diferencia unitaria. Descripción. Y precio. Ahora, ¿qué va a tener la hoja? La hoja va a tener stock actual, stock mínimo, Precio unitario. no, ¿La hoja? Ah. solamente lo que sea propio, porque lo otro la hereda. Sí. Si no, van a crear dos atributos, imagen, color, poder. Y el stock actual y mío. ¿Qué? Sí. Stock actual y mínimo. Ah, sí.
¿Hasta acá? Lo que tendría el producto simple. El kit de productos, ¿sí? ¿Qué va a tener? El precio unitario, la descripción y... Muy bien. Acá, fíjense que esto ya los hereda, pero lo que me está faltando es esto, ¿no? O sea, esto es igual a un atributo. ¿Sí? Que yo lo pongo explícitamente. Recuerden, yo los atributos, las referenciales los pongo explícitamente. Pero si no, ustedes le podrían poner acá el nombre, ¿sí? Como venimos haciendo en el análisis. ¿Sí? Acá les damos productos del tipo componente. Esto es lo mismo que ponerlo acá. ¿Sí? Y en términos, fíjense, ustedes, en términos de su estructura, sus atributos ya están todos modelados. ¿Sí? Ahora vamos a ver el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento propio del patrón? Agregar, quitar y... Bien, entonces, acá no tenemos más atributos al principio. ¿Sí? Tenemos el agregar componentes, ¿qué más? Componente. ¿Ah? Remover componente. Remover componente, quitar componente. ¿Qué más? Esto viene de como de las filminas. ¿Qué más? Get precio unitario. De lo que venga propio del patrón. Get componente. ¿Ah? Get componente. Get componente. Y ahí hay que cambiar el parámetro por código. Le pusimos. ¿Sí? Entonces, acá van a tener el agregar componente, que acá le llama agregar hijo. Entonces, C del tipo componente. Hay en la propia instrucción la composición le marca entre 0 y muchos. Eso está mal, ¿no? Papi, yo me equivoco. Entre aquí es 0 mucho. Pero no tiene Pero- sentido. Sí, es raro. Digo, respetando el análisis sería 0 mucho. Sí, pero sí. Debería ser. Y el get componente, ¿cómo lo modelan? Pasándole el código y luego el comando. Bien. Un in, código. ¿Sí? Que en realidad no es el código como necesariamente como el atributo, ¿no? ¿Y qué me devuelve? Y componente. Un componente. Bueno. Hasta acá, el tema es, ¿qué van a hacer con esos métodos? Estos. ¿Cuáles son las opciones que tienen? La profe se lo explicó en el teórico. Hacer los vacíos. No, dar la implementación por defecto, redefinirla en el kit, en este caso. En el kit, O delegar la implementación a los dos hijos. implementarlo en los dos hijos y dejarlos acá, graciosos. ¿Sí? ¿Qué logro con uno y qué logro con otro? Hay dos palabras. Implementando los vacíos. ¿Transparencia o seguridad? ¿Sí? ¿Cómo logro la transparencia? Implementándolo acá, ¿sí? Porque ya tiene comportamiento. ¿Sí? Entonces es más transparente para el gestor. El gestor no tiene que andar preguntando si es un hijo, si es una hoja o si es un compuesto. ¿Sí? Porque cualquiera le va a responder porque yo ya lo tengo definido acá. ¿Sí? Ahora, si yo hago que la implementación sea esto así y los defino acá, probablemente el agregar componente, ¿sí?
yo no lo tenga que definir acá, sea un método vacío, ¿sí? Entonces tengo que preguntar dónde estoy. Entonces digo, esto entre la seguridad y la transparencia es una decisión de ustedes. ¿Es la solución? Por ejemplo, lo que está planteado es que esto es una interfaz, con lo cual están obligados a definirlos en las clases que implementan la interfaz, ¿no? O sea, si esto ustedes hacen una interfaz, estos tres tienen que estar acá y estos tres tienen que estar acá. Si no, pueden hacer esto, implementarlo solamente acá, y en el pseudocódigo me ponen, profe, yo utilicé una implementación en donde en la clase padre establecí código por defecto y solamente lo implemento, lo redefino en la clase I. ¿Entienden? Eso lo pueden explicar en el pseudocódigo. Agregar componente. Remover, ocultar. Ese componente. Bien. Ahora, lo que tenemos que ver, ahora sí en términos del patrón, es qué necesito. ¿Cuál es? Acá, identificar cliente. Entonces, 5, definir atributos, ¿sí? 6, definir comportamiento. Y el comportamiento, entonces, lo podemos pensar, el propio del patrón, que es el comportamiento que no viene dado. ¿Sí? Pero tenemos que pensar no solamente en ese comportamiento propio del patrón, sino en qué. Hay uno que se llama el método polimórfico o los métodos. Porque si hacemos esto, tienen que existir métodos polimórficos propios. Porque lo que estamos haciendo es justamente, hagan silencio al fondo, lo que estamos haciendo justamente es separar y decirle al cliente, che, cuando vos necesites algo, te va a responder cualquiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a necesitar? Va a ser el método polimórfico. ¿Sí? ¿Qué necesita el gestor? En este caso. La descripción y el precio unitario. ¿Sí? Entonces, si ustedes atienden el comportamiento que ya estaba definido acá en la estructura. Entonces, acá voy a tener un get precio unitario que me va a devolver algo y un get descripción. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, la descripción, ¿cómo se obtiene? Si estoy... Esto es un ejemplo, ¿sí? El tema, ustedes piensen acá. Si yo le pido a este elemento la descripción, en realidad me puede devolver su descripción, pero tiene que volverme la descripción de todos los elementos que conforman el kit. Con lo cual tiene que empezar a recorrer. ¿Sí? Tiene que empezar a recorrer y tiene que empezar a ir y tiene que empezar acá, acá, cada uno de los elementos. ¿Sí? Con lo cual las hojas, ¿sí?, me van a devolver el string puro. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, cuando yo quiero obtener la descripción acá, voy a tener un problema, porque ¿qué me va a devolver esto?
Muchas No, descripciones. Un array. Una matriz. Entonces, exactamente. Entonces, esto yo lo voy a tener que cambiar. ¿Se dan cuenta? Porque acá yo le estoy diciendo, che, acá necesito que me devuelva uno solo, y acá le estaría diciendo que es descripción, y acá tendría, ¿sí? Algo así. ¿No podría venir con un string concatenado todo junto? Bueno, si fuera esa la solución, sí, podría ser y sería un solo string, ¿no? Pero digo, en una solución un poco más ordenada, digo, fíjense cuál es el problema acá. Es distinto, igual Que la nomenclatura o la firma de la operación es diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo resuelve? Diciendo, che, acá no le voy a poner get descripción. Get descripción, como dice ahí, ¿cómo lo resolvió? Get descripción. Producto. ¿Sí? Y este va a ser el método polimórfico, que cuando esté acá me va a devolver esto, get descripción. Acá va a ser get descripción producto. Y acá va a recorrer y acá solamente va a invocar el get descripción. Y profe, ¿no se podría hacer que los dos devuelvan una matriz, pero que solo ocupa un lugar uno? ¿Cómo? Claro, esa es otra opción, sí. Estás cambiando, lo que pasa es que acá siempre voy a tener un método de seteo que sea el get descripción, ¿no? ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, digo, en esos términos, es solamente la descripción, ¿no? Entonces, este get descripción, en realidad, lo podríamos implementar ¿dónde? En la clase. Porque yo tengo allá el atributo, ¿no? ¿Me siguieron hasta acá? ¿O los mareé? ¿No? ¿Y cómo sabe el gestor que yo cuando con el componente es un... El gestor siempre va a invocar ¿a cuál? a la descripción productor? Claro. Y este internamente podrá invocar a este. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí me siguen hasta ahí? De esta manera es que nosotros logramos que el gestor no se ocupe de ver quién me está respondiendo y de la manera en que me está respondiendo. Porque acá hablamos nuevamente de polimorfismo. ¿Por qué? Porque este se va a ocupar de recorrer los elementos de la jerarquía y este simplemente se va a ocupar de devolver la descripción. ¿Sí? Entonces, si yo esta parte la puedo borrar. Aquí estamos, entonces. Consigna la estructura, identificar la hoja de compuesto, ver el componente, ese lo definen ustedes, interfaz o clase, identificar el cliente, que es el que necesita usar la estructura, definir los atributos, los que son en común y los que son propios, definir el comportamiento, principalmente lo que venga del patrón, pero lo que tienen que hacer hincapié es en el método polimórfico. ¿Sí? Y recuerden que acá, como es para mostrar, no les mando nada, ¿no? Pero si ustedes necesitaran pasarle parámetros, los parámetros tienen que ser los mismos para uno y para otro. Y la firma tiene que ser la misma, ¿no? Lo mismo que venimos hablando en el Strat, en el Builder, en el Observer, las firmas tienen que ser las mismas. Cuando tenemos varios niveles de discos, digamos, Sí. va a ser un array, digamos, se va a tener más niveles de matriz. Eso no se podría. Vamos a ver la dinámica. Dijimos, tenemos el cliente.
Y vamos a tener, por un lado, el kit de producto. Y fíjense que en la solución lo llamamos distinto, ¿no? Lo llamamos compuesto como para hacer una generalización mayor. Lo digo, en términos de lo que es la solución y en términos del análisis, podría ser directamente el kit de producto. Y después tenemos el producto. Bien. Entonces, ¿cuál es el método de enganche? Ustedes lo tienen modelado en el mensaje 4, creo, del análisis. Y buscar producto. No me acuerdo el número. Algo para hacerles notar, ¿no? Fíjense que acá la realización de caso uso está hecha en comunicación, ¿no? Cosa que puede pasar también en parcial, ¿no? Y ahí ustedes siempre la solución en términos de secuencia, así que por ahí lo que van a tener que trabajar es con, a veces, vieron los asteriscos, ponerlo en términos de bucle, si corresponde y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dibujé otra vez. A este, ¿qué le vamos a decir? Que descripción producto. Y me devuelve una array de descripción. Como el cliente no sabe quién le va a responder, por eso dice, che, me devuelve un array, me devolverá un array de una matriz con una sola posición, con un solo elemento. ¿Sí? Pero para poder hacer la generalidad es que lo definimos de esta manera. Y lo que va a hacer acá, la implementación o el pseudocódigo, lo que va a decir, che, cuando tengo getDescription producto en un objeto producto simple, lo que va a hacer es solamente invocar a getDescription. ¿Sí? ¿Pero qué me falta acá? Hay que meter una. ¿Ah? Ahora entonces el bucle. Eso en un bucle. Exacto. ¿Por qué? Porque esto es el equivalente al asterisco que ustedes tienen en el análisis, ¿no? Esto no es parte del patrón, digamos. Este bucle que yo estoy modelando acá es el asterisco que tenían en el análisis. Entonces acá tengo un bucle, supuesto que existan productos. Y después, esto sería el equivalente al mensaje 5, ¿no? Asterisco mensaje 5 del análisis, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es venir aquí y le voy a decir lo mismo, get descripción producto. Pero acá no puede ahora invocar a un getDescription, ¿no? Digo, acá yo no puedo modelar un getDescription, porque el getDescription solamente, digamos, aplica para los productos simples, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como yo, claro, a ver, ustedes imagínense, yo sé que por ahí es complicado disociar, porque en términos de la programación, ustedes no van a hacer esta distinción. Ustedes en términos de la programación dicen componente punto getDescription producto, y que responde el que responda.
Digo, en términos de la programación es mucho más sencillo. Ahora, tratar de visualizarlo acá, por ahí es lo que se complica un poquito. Entonces, digo, acá, kit de producto recibe get descripción. Él sabe que lo que tiene que hacer, porque su código lo dice, es recorrer. ¿Sí? Recorrer este array. ¿Sí? Entonces, en cada una de las posiciones de este array va a haber objetos. Objetos componentes, pero que concretamente son objetos o productos simples o kit de productos. ¿Sí? Si va y le pregunta, entonces va a empezar a recorrer el array y le dice, che, este es un producto simple, dame la descripción. Este es un producto simple, dame la descripción. Cuando llega a este se encuentra con que, no, che, este es un kit de producto. Ok. Cuando invoca al dame la descripción, este objeto ya sabe que tiene un array que tiene que empezar a recorrer. ¿Sí? Y así puede seguir n niveles hasta que me devuelve o llegues solamente a las hojas. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos acá obtener obtener componentes que me devuelve en realidad esto. Pueden no ponerlo, ¿no? Esto es parte de cómo acceder a este atributo, al valor de este atributo. ¿Sí? Esto podrían no hacerlo. Y a partir de ahí le dicen a producto get description. Me devuelve un array de un y este sí invoca. Me ha pasado, o yo he hecho ejercicios en donde concretamente les digo, chicos, imagínense que el kit está conformado de esta manera. Entonces les digo, che, el kit está conformado por A, B, C y D. Entonces, lo que ustedes deberían modelar acá son esos objetos en concreto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les digo? ¿No? Sí. A ver, es como acá dice los kits, ¿ven? Acá tienen uno que dice los kits tienen definido un precio que no depende del precio del producto, Entonces, es como si yo les dijera, chicos, ustedes en la dinámica me tienen que modelar cómo hacen para visualizar el kit pincel esponja más glitter. Que dice acá. Entonces acá ustedes dirán, kit de producto pincel más esponja más glitter. Y este después iterará e irá a un producto simple que es pincel, a un producto simple que es esponja y un producto simple que es glitter. ¿Se entiende lo que digo? Sí. A veces les puedo dar concretamente medidas, o sea, pedirle, modéleme la dinámica para modelar, para mostrar o para hacer sobre tal producto, sobre tal compuesto. ¿Sí? Y ahí no vamos a tener un loop, sino que vamos directamente. ¿Sí? Lo que va a tener el loop, indefectiblemente, es acá. Acá lo vas a tener. De este no te salvas. Porque este es recorrer el array. ¿Sí? Si yo te lo hubiera dado, por ejemplo, en términos concretos, es, che, vas sobre el producto y ahí lo haces directamente. Bucle. Para mientras exista
Ahora, esto está modelado, por ejemplo, porque acá me falta Falta otro bucle, ¿no? el bucle del análisis. ¿Sí? Esto es lo equivalente al mensaje 6 es al 6 al 6, al 7 y al 8, digamos. Acá está puesto todo, ¿no? Entonces, mientras existan hits. Ahora, acá yo no veo, porque yo asumí que cada kit solamente está conformado por productos simples. No veo la recursividad, pero yo, si quisiera, podría haber dicho, che, este kit está conformado por otro kit, ¿no? Entonces, acá podría haber dicho get description a otro objeto kit y así. Nuevamente, es complicado modelarlo acá. En términos del código, si ustedes lo hicieran, es simplemente decir componente.getDescription. ¿Sí? No tienen que hacer más que eso. Entonces la recursividad la dejamos clara en el pseudocódigo. Claro, a ver, la recursividad me la debería mencionar en términos del pseudocódigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos lo que va acá, descripción producto, en términos del pseudocódigo, que van a decir, y va a recorrer todos los elementos. Y a cada elemento que tiene en el atributo le va a decir get descripción producto. ¿Sí? Si el objeto es un kit, ese va a seguir recorriendo sus propios elementos y si no me devuelve simplemente el string en el producto. ¿Sí? La recursividad la tienen que mencionar en algún lugar. ¿Sí? La recursividad está mencionada en la solución del ejercicio a través de el código que dice for y va recorriendo y a cada elemento le dice descripción es hijos get descripción producto. Ven que el método se llama, ¿dónde se la ven acá? El método se llama get descripción producto. Fíjense que dentro del mismo código invocan al mismo método. ¿Sí? Entonces están invocando dentro se están invocando a sí mismos. Eso es la recursividad. Y eso que trataron en el pseudocódigo. Eso debería estar mencionado, explicitado en el pseudocódigo. ¿Sí? Si quieren hacer este código y ustedes saben programar y saben hacer los for y demás, pueden hacer esto. Ya me queda claro acá a mí que estamos hablando de recursividad. Pero sí que debemos hablar en términos de pseudocódigo. ¿Cuál es la solución que utilizaron? ¿Interfaz o herencia? ¿Sí? Pero digo, en términos de su pseudocódigo, ¿qué deberían indicar? ¿Si utilizaron interfaz o herencia? Si utilizaron herencia, es decir, clase, ¿qué métodos definieron en la clase padre y cuáles están implementados, ¿sí?, en las clases hijas? ¿Sí? Si tienen comportamiento por defecto o no en la clase padre. Podría ser que no. ¿Sí? Podría ser que todo lo definen en las clases. El método polimórfico, ¿cómo funciona? Eso es fundamental en el pseudocódigo. ¿Sí? Tres cosas nada más. ¿Sí? Y hablar, obviamente, que vamos a hablar de polimorfismo y que obviamente el cliente se desentiende de cuál es el que le responde en tiempo de ejecución, porque no lo va a saber. Porque acá el gestor va a decir C del tipo componente y acá va a decir C.get descripción producto. ¿Sí? Entonces se desentiende, él no sabe quién le va a responder en tu tiempo. Bien. Profe, y el mensaje 6 que está sobre kit de producto en la solución, Sí.
¿Y qué sentido que tiene? tiene el get descripción. Sí, sí. El get description, Sí. porque ahí lo que está diciendo es, che, los kits de producto también tienen una descripción, es como que se la suman. Yo de lo que vi en el ejemplo, es como que no diría mucho, digamos, ¿sí? El kit en sí mismo, digamos. Pero sí, si ustedes quisieran, ponen el get, invocan este get description. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Hora? ¿Por qué te ¿Por qué en la propuesta de solución el conjunto producto no es una clase entera? El compuesto. En vez de decir kit de producto, dice compuesto producto. Ah, por eso te digo, porque lo plantearon como algo más genérico para decir, che, no es solamente kit, puede ser como que el kit estaría contemplando un solo nivel, digamos, pero para mí, digamos, para mí debería extraerla del análisis. Bien. ¿Qué más? ¿Quieren que veamos la estrategia? ¿Alguno tiene dudas? Bueno, escuchen, para la clase que viene, después yo cierro la clase y el que se quiere quedar y tiene dudas, lo ve. Tenemos que abordar el template. ¿Sí? El template está en la empresa de cable. Donde dice el modelo de diseño, la consigna A, implementar un mecanismo genérico que permita mostrar información de los distintos tipos de programas, posibilitando que cada tipo de programa predefina cómo mostrar la diferencia que poseen. ¿Sí? Dice, realizar las siguientes listas dinámicas, ¿sí? Cuando el tipo de programa es película y cuando el tipo de programa es deporte. ¿Sí? Ahora les digo, ese tiene que ver con el caso de uso 1. ¿Sí? En el caso de uso 1 que dice consultar programa por nombre. ¿Sí? Y luego, si quieren, no es obligatorio, pero si quieren, si no, lo vemos en la clase que viene, la consigna B habla del adapter. ¿Sí? El adapter es la consigna B que se aplica en el caso de uso 2, importar grilla del programa. ¿Y si lo vamos a reemplazar pues? Importar grilla de programación de carga. A ver, el adapter es un poquito más complejo, un poquito más largo. ¿Sí? Yo quiero que se enfoquen en resolver al menos el strategy que tenían para hoy y hagan el template method. Con eso ya habríamos visto el state, el strategy, el builder, el observer, el composite, el factory y nos queda entonces el adapter y el template. Cuando vimos el building. ¿Es solamente la creación de la palla? Convengamos que el factory es un método. O sea, define una interfaz y un método, no hay mucho más, ¿no? Un método de fabricación. Como para tomar una parcial de Escuchen. Yo, o sea, el template tiene que venir hecho. No. ¿Sí? Sí o sí. El adapter podemos ir trabajándolo un poquito acá. Digo, creo que no lo vieron con la profe. ¿Sí? El template es más sencillo. ¿Sí? El template tiene que ver con una estructura, ¿sí? Entonces, por eso vayan a las clases grabadas, porque acuérdense que no tienen clase con la profe. ¿Sí? Entonces, indefectiblemente por estos dos feriados que nos han tocado, vayan a la clase grabada y escuchen del template y traten de explicarlo. ¿Sí? El template se basa en la herencia. ¿Sí? Sí o sí tiene que haber herencia. No es posible aplicar el template si no hay herencia. Y lo que plantea es que ustedes, se los hago muy cortito. El template, ¿ustedes cómo programan habitualmente en la herencia? Ustedes tienen las
clases hijas, ¿sí?, han programado herencia. ¿Cómo hacen? Desde acá invocan comportamiento que está definido en la clase padre, ¿cierto? Bueno, aplica exactamente lo contrario. Aplica el principio de Hollywood, ¿sí? Dice, che, yo tengo comportamiento definido en la clase padre y ese comportamiento va a llamar a comportamiento que está implementado en las clases hijas. Pero que está implementado, está definido en la clase padre. Entonces yo tengo acá, supónganse, operación 1, ¿sí? Abro y digo, che, acá invoco a la operación 2. La operación 1 y la operación 2 pueden estar definidas acá. Pero, ¿con qué particularidad? Que la operación 2 también puede estar, no, también no, va a estar implementada en las subclases. ¿Sí? Entonces el algoritmo cuando viene acá, si está acá va a invocar acá y va a hacer este comportamiento. Si está en esta subclase va a hacer la operación 1 y va a invocar este comportamiento. Y este comportamiento a su vez puede tener otro comportamiento internamente. ¿Sí? Entonces lo que hace es un mismo algoritmo tiene partes en común y partes específicas de la subclase. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del strategy decíamos, che, el algoritmo es diferente y cada una de las subclases lo implementa de manera diferente? Esto lo usan cuando tienen partes en común. Cuando en el algoritmo entre las subclases hay partes en común, lo defino en la clase padre y solamente defino lo particular para cada una de las subclases. ¿Se entiende? Sí. Invierto y así es como se debería en realidad usar la herencia. La herencia en donde solamente las subclases lo que hacen es invocar el comportamiento de la clase padre y no hay herencia, no están programando hacia la interfaz, están programando hacia la implementación. Porque ¿qué hacen? Las clases directamente le piden a la subclase, che, y esta va y usa el comportamiento definido en la clase padre. Programar hacia la interfaz y no hacia la implementación es que la clase que está mirando mire a la clase padre y le pide en función de cada una de las que va a implementar o cada una de las subclases. Muy rápido, digo, después verán todo el contenido, vean el video, el sample método, es corto, no es tan complejo, por eso se los pido, porque si no me tengo que frenar y yo prefiero avanzar y que después hagamos práctica y repaso de otros ejercicios. ¿Sí? Sí, si no estamos, ¿cuándo aprendimos? ¿El 29? ¿El 29? ¿El 29? ¿Sí? Sí. Escúchenme, estamos a 4 y 7, 11. Si logramos, sería un golazo haber terminado de dar patrón el 11. ¿Sí? Nos queda el 18 y el 25 para hacer 30. Está bueno. Pero se tienen que comprometer a traer el template y a trabajar la clase que viene. Vamos a trabajar, si es posible, con el ADA. ¿Sí? ¿Vamos? Profe, el espacio es un solo patrón. Profe, no van a